pasado este rapidísimo panorama, eh, yo les propongo que lean el capítulo correspondiente a mercado eléctrico de Cuesta Diego Vallarino, que realmente les va a dar un panorama mucho más acabado. En cuanto a las centrales hidroeléctricas participando del mercado o del suministro al mercado eléctrico, tendremos las centrales de pasada, tipo fluyentes, en la base del diagrama. Luego tendremos centrales condicionadas, como podría ser Ameguino, una central con un buen embalse, pero condicionada porque los caudales erogados por Ameguino dependen más de la conservación o la entrega de agua para riego y el control de crecidas que para la optimización energética. O sea, Ameguino, si bien podría ser un aprovechamiento hidroeléctrico más eficiente, tiene su operación condicionada a los otros usos. Luego tenemos centrales con regulación diaria o semanal, que son centrales con menores limitaciones que las centrales de pasada. Podríamos decir que tienen un pequeño embalse de regulación que me permite, por ejemplo, guardar agua durante el día para disponerla durante la noche o las horas de máxima demanda, o en algunos casos, guardar agua durante el fin de semana para las necesidades de la semana, es decir, pequeños embalses que me permitan hacer estas compensaciones de unos pocos días. Luego tenemos las centrales con embalse de regulación, que de acuerdo al tamaño del embalse podrá ser una regulación de tipo estacional, anual o hiperanual inclusive. Y finalmente, no vamos a dejar afuera a las centrales reversibles o centrales de acumulación por bombeo. Se trata en este caso de centrales en las que quizá la producción neta de energía sea muy baja o inclusive negativa, pero tienen la particularidad de usar energía barata en los horarios de menor demanda para bombear agua hacia un embalse superior y producir energía hidroeléctrica durante el horario de mayor precio, de mayor demanda, desde el embalse superior al embalse inferior. Ya vamos a ver algo más de este tipo de centrales. Algunas definiciones básicas cuando hablamos de los aprovechamientos hidroeléctricos. Hablamos de salto bruto topográfico, es el salto topográfico entre el embalse y la restitución. Restitución le llamamos al punto aquel donde sale el agua de la central hidroeléctrica hacia el curso natural. El salto neto será el salto bruto menos la suma de las pérdidas en las conducciones hidráulicas. Ese salto neto puede ser el máximo, determinado por el nivel máximo normal del embalse y el nivel de restitución con la central operando. Podrá ser el salto neto mínimo, que está determinado por el nivel mínimo admitido para la generación hidroeléctrica y el nivel de restitución con la central operando. O inclusive a veces se habla de un salto neto medio ponderado. Cuando hablamos del medio ponderado, hablamos de un salto que significa o determinaría la misma producción de energía eléctrica que con los saltos reales que se dan a través del tiempo. Es decir, que podríamos lograr conocer al salto neto medio ponderado como un salto único, pero equivalente al salto variable a lo largo de todo el año en un aprovechamiento. El salto nominal o salto de diseño es el salto neto de diseño de las turbinas. Y el salto de diseño de las turbinas es el salto que determina el punto de máximo rendimiento de las máquinas. El salto crítico es aquel en el que la capacidad de la turbina con la apertura total del distribuidor equilibra al alternador. Acá introduje otra palabra nueva, el distribuidor. Bueno, el distribuidor es el elemento en la parte de la turbina en la que se maniobra la admisión de agua.
Apertura total de distribuidor significa paso máximo de agua hacia el rodete de la turbina, hacia la parte donde se produce la transformación de energía. Entonces, en aquel salto en que la capacidad de la turbina equilibra a la capacidad del alternador, se considera como salto crítico. La turbina quizás, con un salto mayor, podría generar más energía, pero el alternador no tiene capacidad. Y con un salto menor pasaría lo contrario. La turbina no puede generar la energía que es capaz de generar el alternador, o la potencia, mejor dicho, que es capaz de generar el alternador. Entonces, ese salto crítico define ese límite en donde la capacidad esté limitada, la capacidad de generación, la capacidad de entrega de potencia, esté limitada por la turbina o por el generador. Respecto de los caudales, se habla de caudal nominal al caudal que es erogado con apertura total del distribuidor y salto nominal. O sea, ese caudal queda automáticamente determinado por el salto y la apertura total del distribuidor. El caudal máximo es el caudal turbinado por un grupo con el salto crítico y la apertura total del distribuidor. La capacidad de turbinado es el máximo que se puede turbinar con un determinado salto. Es decir, cuanto más altura tiene el embalse, por ejemplo, mayor es el caudal que va a poder escurrir por las turbinas. Bueno, por eso mismo, para cada salto, existe una capacidad de turbinado. La potencia nominal de la turbina es la potencia que se obtiene para apertura total del distribuidor y el salto nominal. La potencia máxima corresponde a la apertura total del distribuidor y el salto crítico. En algunos casos los fabricantes sugieren que se considere no el salto crítico, sino el salto máximo para esta definición de potencia máxima de la turbina. La potencia nominal del alternador, le llaman potencia de chapa o de placa, es la potencia de diseño de la máquina eléctrica en kVA, kilovolt ampere, potencia aparente es esto, no son kilowatts, que sería potencia efectiva, con un determinado factor de potencia, que es precisamente el que nos permite correlacionar potencia efectiva con potencia aparente. La potencia instalada es la potencia total que suman todos los alternadores de la central. Y acá tenemos unos parámetros de producción de la central hidroeléctrica. El tiempo de utilización de una central viene a reflejar la utilización media de la potencia instalada. O sea, si nosotros dividimos la energía que genera una central en el año por la potencia instalada, podemos obtener el tiempo de utilización. O sea, vendría a representar el tiempo que esa central hubiera prestado la misma cantidad de energía, pero a potencia instalada, funcionando a potencia. Decía entonces que el tiempo de utilización refleja el tiempo que podría haber funcionado la central hidroeléctrica a la potencia instalada en el año. El tiempo equivalente, digamos, a potencia instalada. El factor de carga de una central es algo parecido pero en forma relativa. O sea, si nosotros dividimos la energía por la potencia instalada, pero la dividimos también por 8.760 horas, nos da un factor adimensional que es el factor de carga. Es decir, cuánto se está utilizando la potencia instalada respecto de su valor total.
Por ejemplo, para tener una idea, en una central de base, el tiempo de utilización es de 4 a 6.000 horas y el factor de carga de 0,46 a 0,68. Como valores de referencia, estos valores inclusive podrían llegar a ser mayores en una central de base. En una central de semipunta podríamos pensar en tiempos de utilización de 2 a 4.000 horas, con factores de carga equivalentes de 0,23 a 0,46. Y una central de punta es una central en la que podríamos tener un tiempo de utilización menor a 2.000 horas y un factor de carga menor de 0,23. Solo una reflexión rápida respecto de la central de punta para que se hagan una idea de también los efectos que podría generar. Una central de punta, yo les decía, es una central preparada para vender durante unas pocas horas una energía de muy buen precio. Fantástico, pero imagínense ustedes que si yo casi toda el agua que voy a largar en el día la largo en 4 horas, voy a generar una onda diaria en el río hacia aguas abajo que posiblemente sea absolutamente inconveniente para muchos de los otros usos e inclusive para la preservación ambiental del cauce y todo el ecosistema aguas abajo de la central. Es por ello que muchas veces aguas abajo de una central de punta, se construye lo que se denomina un embalse compensador, una presa que lo que hace es tomar esa onda diaria y regularizarla nuevamente. En el caso del dique Ameghino, la central había sido diseñada como una central de punta, de tal forma de que está preparada o estaba preparada, hoy cada vez menos, para ser equipada con 3 turbinas de unos 25 megavatios. Se instalaron 2 de esas turbinas y la tercera turbina en realidad no se instaló nunca y no se considera ahora la posibilidad de instalarla, pero hubiera significado lo siguiente: una turbina de Ameghino tiene una capacidad de erogación de aproximadamente 50 metros cúbicos por segundo. Las 2 que están instaladas, una capacidad de erogar aproximadamente 100 metros cúbicos por segundo. Y eso es absolutamente el máximo, o ya supera el máximo, que puede escurrir por el río aguas abajo. O sea que poner una central de punta en Ameghino en este momento obligaría sí o sí a construir un embalse compensador. Ese embalse compensador fue proyectado y estuvo a punto de ser construido en la década de 1970, pero fracasó por precisamente cuestiones de impacto. Entraba en conflicto el embalse de esa obra con los emprendimientos mineros situados en esa zona de la cuenca. Bien, respecto de los aprovechamientos hidroeléctricos entonces, podemos hablar de centrales de pasada, centrales con embalse de regulación y centrales reversibles. Las centrales de pasada son típicas de los casos de mini centrales hidroeléctricas o microcentrales hidroeléctricas, en donde un esquema típico podría ser el de la figura, una obra de toma quizá con un subderivador, una pequeña presa de derivación que asegure el ingreso de agua a un canal de conducción a mínima pendiente, por supuesto, a una pendiente que vamos a suponer necesariamente que tiene que ser mucho menor que la del río para ir ganando altura. Un elemento de transición que es la cámara de carga, aquel donde pasamos del flujo a superficie libre al flujo a presión, la tubería forzada y la casa de máquinas donde se encuentra el equipamiento de generación, de donde sale el agua por el canal de restitución hacia el curso natural.
Acá tenemos otra versión, hay múltiples versiones. En este caso, lo que quería destacar es la presencia de un desarenador. Es muy típico de las centrales de pasada que al tomar el agua de un curso natural sin regulación, se capte una cantidad de sedimentos importante y sea necesario limpiar el agua para evitar, por un lado, la obturación de los distintos elementos que componen la instalación y por otro lado que la circulación de esos sedimentos produzca una abrasión importantísima y muchas veces absolutamente incompatible con el equipamiento que estará sometido a su paso. Bien, también son centrales de pasada aquellas que no tienen largas conducciones hidráulicas, como veíamos recién, sino que en un canal o en un río de llanura aprovechan un pequeño desnivel y que, fíjense, no tenemos prácticamente tubería forzada, simplemente tenemos un pequeño circuito hidráulico para hacer pasar el agua por la turbina y salir nuevamente hacia el curso natural. Acá tenemos un esquema en corte, con una pequeña presa y lo que sería interrumpir un curso de agua con una central de este tipo. Por supuesto, si se trata de un gran río de llanura y ese gran río de llanura además es navegable, además de estas cosas, entre otras, se colocan una esclusa de navegación y por supuesto las instalaciones como pueden ser las escalas de peces, es decir, instalaciones necesarias para preservar la vida ictícola en el curso de agua. También tiene la característica de central de pasada, decía, las centrales de grandes ríos de llanura, como puede ser la del esquema, de alguna manera similar al anterior. Y acá tenemos otro caso, la de el aliviadero de Yacyretá por el brazo Añacuá. Es una central complementaria a la de Yacyretá, prevista para el aliviadero, en donde turbinas que ya vamos a ver de tipo bulbo son instaladas en ese canal para aprovechar el desnivel existente. Pero en ningún caso se genera un embalse precisamente para regularizar la generación en ese tipo de central. Acá tenemos una centralita de tipo de muy baja caída, de pasada, con equipamiento de tipo bulbo. Bueno, ya vamos a ver todos los detalles de este tipo de equipamiento. Después tenemos centrales con embalses de regulación. Cuando hay embalses de regulación, la primera alternativa es una alternativa del tipo de Ameguino, o sea, la casa de máquinas instalada al pie de la presa. Es la que refleja este esquema. Ahí tenemos un esquema de lo que sería el circuito hidráulico de una central a pie de presa, una reja, las compuertas que pueden llegar a obturar la tubería forzada, las turbinas y la restitución al río. Y ahí tenemos lo mismo, pero en el gigantesco complejo de Itaipú, en donde tenemos una central con un embalse muy grande, con una cantidad de turbinas, no recuerdo el número, habría que contarlas, pero para que se den una idea, estos pedacitos de tubo blanco que se ven acá a la derecha son estos que se ven acá a la izquierda, y cada uno de esos es un tubo que tiene 10,5 metros de diámetro y que alimenta una de las turbinas de la central. O sea, un complejo con una central muy importante, con turbinas realmente muy grandes y tuberías muy grandes. Dentro de la idea de las centrales con embalse de regulación, podemos no tener la central a pie de presa, sino tenerla en derivación.
Es decir, que del embalse surja una conducción, como puede ser esta que se ve en la figura de la izquierda, y también la vemos en el corte transversal, que sería la tubería o galería de aducción, que podrá ir hasta una chimenea de equilibrio y a partir de ahí comenzar la tubería forzada hasta la central. ¿Y cuál es la particularidad mayor de este esquema? Bueno, ustedes han visto que sí hay una galería de aducción y después una tubería forzada. O sea, son dos conducciones distintas separadas por una chimenea de equilibrio. Fantástico, es así, lo vamos a ver claramente en las próximas clases. Pero el esquema responde a otra cuestión, que es la presa genera un nivel, un determinado desnivel, y mediante las conducciones que continúan hacia aguas abajo se genera un desnivel mucho mayor. Entonces acá ustedes pueden observar que el desnivel total aprovechable resulta de la suma del que provee la altura de la presa más el que se obtiene por el recorrido de las conducciones. Ahí tenemos lo que sería el final de una central de este tipo, en donde se ve la chimenea de equilibrio y las tuberías que alimentan la central hidroeléctrica en derivación. Ahí tenemos otro esquema